Bueno, nos encontramos iniciando el episodio número 9 de Ahora Pienso Esto, en un rato no sé. Esta vez de nuevo, como hace ya tiempo, Carla y acá Pamela, sin invitada, directa, en vivo esta vez, pero con muchas ganas de charlar de algo que venimos charlando hace tiempo y que este fin de semana resurgió con más fuerza y con mucha conmoción y con mucha autenticidad a raíz de haber participado juntas y con otras personas que queremos en el festival La Memoria que Arde, o algo así que se llama, que se hizo a raíz del cierre o el potencial cierre del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti por parte de este gobierno canalla. Y lo que veníamos hablando y que ahí resurgió y se volvió más fuego y más ardoroso, es la alegría, no como algo banal, no como algo coyuntural, sino como, no sé, la fuerza de los músculos. Como un motor que de alguna manera nos invita a resistir de alguna forma, nos invita a encontrarnos, a compartirnos. Yo la verdad que todavía conservo la emoción, ¿no? De haber, de la experiencia del otro día en el Conti, digo, por todo lo que eso implica, digo, por esa sensación por momentos de pensar que lo perdemos todo, que nos quitan todo, y de repente estar ahí y digo, en el jolgorio de la música, de la mirada con nosotros, del abrazo con quien te vas encontrando, de saberte acompañada, acompañado, ¿no? Que creo que eso es lo que en definitiva nosotros tenemos a favor, ¿no? De sabernos como colectivo, ¿no? Como personas que más allá de las situaciones o las luchas individuales, sabemos ante estos episodios que son tan brutales, ¿no? Y algo que yo decía antes de ingresar el otro día a la Exesma, pensaba esto y hablaba con unas amigas con las que estaba yendo, decía, loco, es 4 de enero, venimos de un año, digo, cargadísimo de cuestiones que intentaron movernos el piso de alguna u otra forma, como esta sensación de no poder Ni descansar, claro, ni descansar, ni de salirnos del estado de alerta. Pero por otro lado, cuando puse un pie dentro del Conti, más allá de que es un lugar, digo, que conmueve, donde han pasado cosas espantosas, ¿no? Pero que bueno, que con su resignificarse se volvió un lugar de cosas maravillosas y hermosas y que nos invitan a pensarnos y a mirarnos también hacia atrás y para adelante. En cuanto puse un pie dentro del predio, el sonido de los tambores fue como que ingresó a mi cuerpo, ¿no? Y ahí sentí como si fuese una oleada, ¿no? Como esta sensación de decir, wow, acá estamos nosotros. Y somos especialmente diferentes, ¿no? Digo, nos une el amor, ¿no? Nos une el amor y no el odio, nos une la lucha colectiva, nos une la alegría. Y la alegría, digo, no como que yo ayer hice un posteo que, digo, no voy a romantizar, ¿no? Esta cosa de, bueno, había todas personas juntas luchando por... Digo, no, pero nosotros tenemos eso que los que odian no tienen, que fue lo que Pame me dijo en un audio que compartimos después de ese día. Tenemos algo que es maravilloso, que es resistir con alegría para atravesar lo que tengamos que atravesar, ¿no? Y revelarnos, ¿no? Con esa alegría. Yo esa noche, bueno, ese día que después se volvió una noche llena de velitas, me quedé muy emocionada con un momento que fue un momento que ocurrió simplemente, que no estaba planeado, y que le contaba a Carly que creo que fue muy significativo de lo que estaba pasando y de lo que nos viene pasando y lo que quizás necesitamos abonar que nos siga pasando para revertir o para transformar o para atravesar
la hostilidad en la que estamos viviendo nacional y mundialmente. Y lo que pasó es lo siguiente, es muy chiquitita la anécdota. En un momento, parte de la programación del festival era que tocaran algunos y algunas integrantes de Cafundo, que es una grupa de percusión, y tocaron un tema, y 2 temas, y 3 temas, y la gente gritaba y cantaba y bailaba alrededor, y había palmas y manos en el aire y tal. Y cuando se ve que se estaba promediando la cantidad de tiempo que tenía Cafundo para tocar entre la gente, porque aparte no tocaron en el escenario, tocaron entre la gente, una de las organizadoras del festival pedía que fueran terminando porque tenían que continuar los otros invitados y las otras invitadas y los discursos y tal. Y Cafundo no podía terminar porque la gente aclamaba por más y entonces siguieron tocando a pesar del pedido de no seguir tocando un rato más. Y cuando esto terminó, la siguiente persona que hablaba era Liliana Herrero, la cantante. Y ella lo primero que hizo antes de su discurso fue revalorizar ese momento, que fue un momento como por fuera del programa y quizás hasta mínimamente tenso porque había que continuar, diciendo, es que claro, tenían que seguir tocando porque esto es lo que necesitamos, esta alegría es la que necesitamos para poder con todo este monstruo, ¿no? Que no es un monstruo creativo, que no es un monstruo de lo nuevo que se viene, sino que es un monstruo de la humillación, de la opresión, y necesitamos alegría, porque eso es lo que nos da fuerza para pensar con lucidez, que ella era lo que pedía, ¿no? Y a mí me parece que vino a coronar esto que veníamos charlando, y por eso este podcast hoy. Y esto de que el cuerpo esté atravesado por por estas situaciones, por estos momentos, ¿no? Como hay algo que digo, lamentablemente en nuestros agujeros interiores, citando un poco la canción de Virus, ¿no? De cuando estamos hacia adentro y pensamos en todo esto que sucede, digo, que no es bajarle el precio o bajarle la gravedad del asunto, pero hay algo que nos sucede que es cuando ponemos el cuerpo con otros en estos espacios donde de alguna manera, yo le decía a Pam, es como el glitter de nuestras marchas feministas, ¿no? No es una banalidad, es esto que nosotros supimos construir y no vamos a soltar, y no vamos a entregar. Digo, no vamos a entregar el amor y no vamos a entregar la alegría, porque es nuestra. Digo, y nos va a servir como motor para todo lo que tengamos que sortear de aquí en adelante. Digo, que lamentablemente... Espero que no, digo, pero bueno, tenemos que estar preparados, ¿no? Es como decir, bueno, son nuestras armas, y hago comillas, ¿no? Pero son las armas que nosotros sabemos usar, las que nosotros tenemos. Nosotros nos encontramos y tenemos el arte, la creatividad, tenemos la solidaridad, tenemos la... Sí, y el cuerpo no para necesariamente solo dañar, enfrentar, odiar y humillar, sino... ¿no? Para encontrarnos en un gesto más creativo. Esto que vos referís del glitter y de las marchas feministas lo traíamos hoy preparando el podcast en función de esa frase de Emma Goldman que justo las dos pusimos en común al mismo tiempo, que es si no la puedo bailar, tu revolución no me interese, que es el cartel obligado en todas las marchas feministas de los últimos años, porque justamente no queremos la abnegación ni de la mente ni del cuerpo para poder llevar adelante nuestras convicciones. Lo que queremos es justamente poder gozar de ese cuerpo que queremos gozar, de ese mundo que queremos gozar, de esa relación con las personas que queremos gozar y que está atravesada por la creatividad, por la alegría, que es la palabra que nos convoca todo el tiempo hoy. Sí, como que, digo, no por bailar nuestras luchas, ¿no? O poner el cuerpo de una manera festiva, es menos serio, ¿no? O menos importante. Y un poco también a partir del texto que Pam me compartiste que... Sí, que es como un dossier sobre la estrategia de la alegría, que era un concepto que estuvo teorizando hace unos cuantos años Jacobi, que era el artista plástico y también cantautor que escribía muchas de las canciones de Virus, que Carla hace un ratito justo la refirió. No, que leyendo ese texto y también, digo, un poco a partir de
buscar el tema de este nuevo podcast que le da inicio al 2025, que veníamos hablando un poco del humor, de la alegría es cosa seria, de que el humor es fundamental para tiempos donde parece que todo es tragedia y horror. Digo, pensaba en cómo ciertos colectivos o activismos, pensaba en el paracultural, el arte post-dictadura, ¿no? De cuando el cuerpo había sido puesto o había estado expuesto a la brutalidad, a la tortura, al horror. A la desaparición. Cómo el cuerpo vuelve a aparecer, el cuerpo colectivo, digo, no el cuerpo individual, el cuerpo para provocar, el cuerpo que es libre, que se desnuda, que se interviene. El arte como estas salidas de emergencia y bueno, atravesada también por la alegría, ¿no? Por generar cierta conciencia, no desde la solemnidad, vuelvo a repetir, o desde esta cosa de ponerlo en términos serios, no porque no sean serios, sino porque quizás hay otras maneras, ¿no? de poder transitar y de poder invitar a los otros a ser parte o a pensarse de este lado, ¿no? A pensarse con el otro de otra manera que no sea desde el choque o desde la discusión o desde la bronca, desde la herida también, ¿no? Como esto de, no sé, a mí me inquieta de una manera bastante fulera últimamente esto de ver como esa expansión del odio y de querer generar herida en las otras personas que mucha gente... Más ¿no? Quizás también en lo virtual, porque bueno, es como, no sé, como un poco más fácil, pongamos, que en la vida real, pero también en la vida real, la real física, la otra es real también, ¿no? Como esta necesidad de generar como, sí, como humillación, ¿no? Miedo en las otras personas y bueno, hay quienes en este mundo no queremos hacer eso, ni siquiera con las personas que no queremos, ni siquiera con el que piensa diferente, Total. Ni siquiera con el que nos agravia. Hoy compartimos con Car una entrevista al Pepe Mujica que se hizo este fin de semana y se publicó en YouTube este fin de semana, en que incluso él dice que ni siquiera odia a los que lo encarcelaron 7 años y lo torturaron en la cárcel, ni a sus oponentes políticos, ni a nadie, porque con eso no hace nada. No se construye, ¿no? No, dice, yo con eso me lleno de rencor y eso me hace mal a mí, ¿no? Y no, digo, y no es... digo, porque esto es en el marco de este festival con el que iniciamos el podcast, donde reafirmamos, ¿no? Ni olvido ni perdón. Pero también desde esa convicción, o sea, yo creo fervientemente que una cosa es pedir justicia, una cosa es ante los genocidas, ni olvido ni perdón, y otra cosa es en nuestra vida cotidiana actuar, como vos me decías, Cara, hace un rato, actuar o pensar siquiera, ¿no? Con las mismas herramientas de quienes solo odian, de quienes quieren destruir, ¿no? Sino como poner enfrente otra cosa que es donde nos identificamos y como esas herramientas que tenemos, ¿no? De la imaginación para algo más, para algo que no reproduzca de otra manera la misma humillación que recibimos, ¿no? No volvernos el otro y digo, yo vengo como en todo este año y por ahí un poquito más hacia atrás, escuchando, ¿no? Reflexiones o digo, como interpretaciones de cómo nos posicionamos ante toda esta brutalidad y esta crueldad. Bueno, Coban habla bastante, ¿no? de la crueldad en estos tiempos como moneda corriente. Y escuchaba también hace un tiempo, ahora no me acuerdo bien, en la radio alguien decía esto de, bueno, está todo bien, nosotros siempre decimos, tenemos el amor, ya está, empecemos a odiar y empecemos... Digo, me parece que eso es algo que no nos corresponde. Susie Shock decía, no nos volvamos el otro, ese otro que es tan horrible, porque nosotros tenemos cierta belleza, la belleza, digo, de lo creativo, la belleza de lo colectivo, la belleza de la lucha que tal vez no es mía, pero es de los míos, digo. Y eso nos hace especiales, y yo creo que hay algo de eso que a muchos los llena de bronca, porque yo muchas veces les digo a mis alumnos, ¿no? Esto de decir,
es mucho más fácil ser bueno que ser malo, ¿no? Yo no sé si es mucho más fácil en realidad, pero digo, me parece que es como un poco lo que decía el Pepe, ¿no? De esto de la cuestión biológica, de la vida, digo, es hacia adelante, se reproduce, crece, germina. Digo, no seamos ese otro que destruye, ¿no? Y más allá de que la bronca, digo, es entendible y también es una posibilidad, digo, no es que estoy romantizando nuestro lado de la brecha, ¿no? Bueno, quizás, perdón que te interrumpa, pero me quedé pensando que el otro día además, en el escenario cuando subieron algunas representantes de la Mocha Celis a hablar de su proyecto y del lugar que el Conti les había dado y a recitar un poema muy hermoso, traían este concepto de la furia travesti, ¿no? Que tanto se viene hablando desde que Loana la trajo, ¿no? En su voz. Me parece que no es lo mismo, ¿no? Esa furia de la vida, ¿no? Que la bronca o el odio que engendra destrucción y que engendra el individualismo en que este mundo está meciéndose todos los días, ¿no? Que pretende desaparecer al otro, sí. O no aceptar o excluir, digo, porque nosotros convivimos con otras personas que tal vez no piensan lo que nosotras pensamos. Y hace un rato yo te decía, ¿no? Esto de decir, bueno, quizás nosotros tenemos la manera, que era un poco lo que contaba otra vez Susi, hablando con esa anécdota del taxista, ¿no? Digo, no ponernos tan finas en si la no la qué sé yo, digo, como tenemos esa posibilidad de trascender, digo, más allá de las cuestiones puntuales, digo, hay algo que nos pasa a nosotros que seguramente también le pasa al otro, ¿no? Poder encontrar la manera de dialogar sin entrar en el grito, en la puteada, en la bronca, en la rabia, que lo único que hace es alejar, ¿no? Y impedir el diálogo. Bueno, son como muchas miradas de lo mismo, digo, pero volviendo un poco a esto del origen de esta charla, a mí lo que me hizo sentir o me hace sentir cuando estoy en estos encuentros, en estas manifestaciones, es la tranquilidad y la alegría de saberme en el lugar correcto, donde a quienes miro y me miran, digo, como hay algo en la mirada, ¿no? Hay algo que es como tan sutil y tan poderoso, digo, que ni siquiera hace falta una palabra, es el gesto de la mirada. Y es ese sentirte acompañada de alguna manera, ¿no? Y respaldada, digo, porque hoy nosotros estamos acá, mañana estaremos allá, digo, como hay algo que... Sí, de esa comunidad que tantas veces se profundiza con la diversidad. Yo no quiero olvidarme en este recorrido por la alegría, que además está súper teorizado y es súper largo. Hoy leíamos algunas cosas juntas con Cari y traíamos esto de las pasiones tristes y las pasiones alegres de Spinoza y Deleuze y otros autores que le tomaban, esto de Jacobi y Moura y el Indio Solari en los 80, ¿no? Digo, tanta gente que desde sus coyunturas en distintos momentos históricos, desde sus prácticas filosóficas y tal, han recorrido. Lo traíamos para pensar y poner conceptos, pero también reafirmar con esos conceptos esto que sentimos en el cuerpo y que compartimos nosotras dos y con tanta gente más, que es qué sensación predomina cuando podemos compartir espacios de alegría y, ¿por qué no?, también como este que trajimos al principio de alegría y lucha, ¿no? Hay algo de la sensación en el cuerpo que excede por mucho la conceptualización y que tiene que ver con ese goce con otros, ¿no? En lo festivo, decías vos al comienzo, en lo festivo, ¿no? El festival por la memoria, etcétera, etcétera, ¿no? Como los distintos espacios donde con otras personas podemos compartir la alegría, y eso tiene como una huella en el cuerpo que es como duradera
y profunda y no es tan fácil, irreemplazable. Digo, tal cual. Digo, hay algo que yo digo, históricamente, digo, para mí las marchas del 24, más allá, digo, de lo que representa esa fecha en sí, ¿no? Hay algo que yo siempre me traigo en el cuerpo, que es como, no sé, como sentirte poderosa, pero sentirte poderosa no individualmente, como algo de esta cosa, ¿no? Del cuerpo, del roce, del canto, otros, es la mano, sí. Y viniendo para acá pensaba, digo, este año hubo marchas, digo, por la educación pública, marchas docentes, digo, como, digo, de alguna manera, digo, más allá de situaciones muy puntuales, digo, la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad, digo, que eso, obviamente que contrasta totalmente con esta sensación de alegría, ¿no? De poner el cuerpo sin estar atentos al peligro, ¿no? Digo, el otro día yo creo que todos nos sentíamos como a resguardo, estábamos en un lugar seguro, digo, no había policía y eso, digo... No había policía adentro. Obviamente. Así afuera. Pero bueno, hay algo que una se trae en el cuerpo que es distinto a cualquier otra sensación, ¿no? O situación. Es algo como es difícil de explicar en palabras. Sí, y pensaba un poco que si bien desde que usamos redes sociales hay algo de esos espacios y encuentros donde media la alegría y donde se impactan nuestros cuerpos con la alegría y el compartir, que puede reproducirse y continuar en imágenes, en palabras y tal, y expandirse, digamos, para quienes no estuvieron en ese momento, en ese lugar y tal, y que está bueno, ¿no? Porque digo, es una forma también de contagiar de algún modo lo que nos va pasando. Nunca tiene la impronta de eso que pasa en el cuerpo, o sea, nunca ver tu imagen bailando te hace sentir lo que sentís bailando, ¿no? Totalmente. Nunca en el roce de los cuerpos que están, no sé, haciendo una canción de protesta, se siente lo mismo que leer la letra de la canción de protesta, o sea, es como la representación, la mediatización y tal, nos trae otras cosas. También corremos el riesgo de que en ese facilismo nos terminemos quedando adentro viendo cómo otros y otras hacen claro. Y nos perdemos como la experiencia y nos perdemos de ser parte de algo que obviamente siempre va a ser más transformador masivamente, pero me parece que sin desprestigiar una cosa en relación a la otra, digo, la experiencia digital por sobre o por debajo de la experiencia vivencial y del cuerpo, sí está bueno como poder pensar que la sensación es radicalmente otra y que no podemos sustituir esa vivencia del cuerpo por nada, porque esa es la que vos decís te hace sentir poderosa. Lo otro no te hace sentir poderosa, lo otro te hace saber sobre alguien o algo, reflexionar, sí. Etcétera, etcétera. Claro, pero no te hace sentir poderosa en la posta, ¿no? Como sí, en la sensación esa del cuerpo, ¿no? Sí, que te escuchaba y pensaba, digo, bueno, a mí me pasa algo que creo que a vos también, que es cuando no puedo estar in situ en esas convocatorias porque estoy trabajando, por tal o cual. Digo, bueno, también esto, ¿no? No quedarnos encerradas o encerrados en estos momentos donde el encierro también genera como un pensamiento un poco oscuro, porque obviamente que existe la bronca y obviamente sí, de mucho miedo, ¿no? Que está el miedo y que está la sensación de que a cualquiera le puede pasar cualquier cosa. Estamos todas como en un estado de precariedad y de como, bueno, inseguridad total. Un poco lo que nos parece que es importantísimo sostener más allá de estos espacios, de estas marchas, convocatorias y demás, es seguir generando encuentros físicos donde podamos compartir la palabra, compartir la mirada, acompañarnos. Digo, nosotros somos grandes gestoras de
de propuestas que, digo, más allá de que muchas veces no nos da el cuerpo, ni el tiempo, ni la cabeza por todo lo que tenemos que llevar y sostener, nos parece imprescindible, no solo por nosotras, ¿no? Sino también por los que queremos, por los que nos importan, digo, porque no hay nada más hermoso que poder compartir desde lo que hacemos nosotras, que tiene que ver con el arte, que también en el último tiempo intentamos como, digo, profundizar un poco en la palabra y la reflexión, porque nos parece imprescindible para al menos sacar hacia afuera eso que pensamos y ver si hay alguna manera de concebirlo, de crearlo en pequeñas comunidades y ir expandiéndolo. Bueno, esto, no bajar los brazos, porque tenemos un largo camino aún por recorrer. Sí, y que creo que no hay, digo, y lo voy a decir a riesgo de sonar trillada, ¿no? Pero me parece importante porque no hay manera ni de resistir, ni de rebelarse, ni de ser insurgente desde algún lugar en pos de lo que creemos cierto, de lo que creemos que debe ser, de lo que creemos que queremos y deseamos y tal, que no sea desde una mirada alegre y desde buscar ese movimiento contrario a la opresión. Y capaz que la tristeza no es el opuesto a la alegría, quizás la opresión es lo opuesto a la alegría. Quizás el odio es lo opuesto a la alegría. Pero incluso si no quiero confundir el enojo con esto que antes diferenciábamos con la furia y lo de la furia, digo, si quiero como estar segura de que no voy a estar diciendo una cosa por otra, porque está bien enojarnos también. No, totalmente. ¿no? Es totalmente sino como, justo y honesto. como incluso sin obligarnos a estar alegres todo el tiempo, porque no podemos, porque la verdad que la hostilidad es un montón, pero sí como... En este texto que habíamos socializado de estas autoras que laburaban los movimientos artísticos post-dictadura en Buenos Aires y tal, se hablaba de Jacobi, y Jacobi hablaba trayendo a otros autores, como yo antes decía, de la estrategia de la alegría. Bueno, que sea nuestra estrategia. Quizás no es nuestro estado natural todo el tiempo, obvio, pero puede ser nuestra estrategia. Digo, me parece que apunta no a una alegría individual, a un estado alegre, sino a una alegría compartida y colectiva. Militante, ¿no? Claro. Digo, como un gesto político. Digo, la alegría como un gesto político. Es esto lo que nosotros tenemos. Y con esto vamos a ir hacia adelante, porque la alegría mueve. Y así como nos transforma el cuerpo en la experiencia de estar en el lugar donde estuvimos, como por ejemplo el sábado pasado, hay algo que es mucho más poderoso y que es hasta inexplicable lo que genera. Y digo, y quizás esto, como en algún momento lo pienso, digo, esta marea, ¿no? Esta sensación, para mí lo que era un mar de gente. Ir un mar de gente, digo, con lo que eso implica, ¿no? Moverse, agitarse, compartirse, más allá de que todos seguramente estamos enojados, tristes o atravesados por esta situación espantosa. No perdamos, no soltemos eso que es nuestro. Sí, no nos quedemos solos y solas refunfuneando, porque eso no nos va a llevar ni siquiera a sostener en salud nuestro cuerpo, ¿no? Y vuelvo a una cosita más que vos trajiste antes y que mencionamos, que es ese aprendizaje que se nos metió a fuego en el cuerpo después de esos años tan agitados hasta la legalización del aborto y después también, ¿no? Pero bueno, ese año que hubo tanta movilización feminista, que fue ese aprendizaje del goce en la lucha, ¿no? Y de buscar lo que queremos para nuestra vida y buscar ese buen vivir que tanto nombramos en otras ocasiones de los podcasts, desde la alegría, como esa estrategia, como esa reunión de la energía colectiva para poder hacer sin que nos hagan mierda, ¿no? Como esto que yo dije al principio de tener fuerte el tono muscular para poder ir a donde queremos ir, como queremos ir con quienes queremos ir, y que se cierre ahí, no que se cierre ahí, que se abra ahí. Y no lo voy a leer entero, pero hoy que terminaba de ver la entrevista al Pepe, pensé en Mario Benedetti, que siempre ha tenido como palabras hermosas y sencillas para decir lo que me gustaría decir todo el tiempo. Fui a buscar el poema de la alegría, que creo que se llama Defensa de la Alegría, y uno de los versos dice algo como la alegría como certeza, ¿no? Que
no es algo, como vos decías, que bueno, puede estar o no, que digo, como algo que sea de verdad un arma, vos dijiste antes, entre comillas, ¿no? Pero, sí, como un arma para poder atravesar. Es como, bueno, lo que tenga que atravesar o suceder o vivir, lo voy a hacer con alegría, digo, pero como un gesto, ¿no? Como algo revolucionario, porque es como también no perder el foco de lo que quiero para mi vida, lo que quiero para los míos, o sea, que sea con alegría, porque si no, ¿qué sentido tiene? ¿No? Es como ser honesto y honesta con el gesto con el que me voy a manifestar, con el que voy a transitar. Y ahí, digo, pensaba, bueno, en algo que le contaba a Carla, que me contó mi maestra de danzas afro-brasileras, que le contó su maestra, que está desde hace años con los pueblos del nordeste brasilero, y que es que la alegría es cosa seria. Y yo creo que los pueblos que han sido esclavizados y nuestros pueblos originarios que fueron víctimas de un terrible genocidio pueden seguir manteniendo en sus rituales y en muchos en sus vestimentas, en sus formas de expresión, la alegría, más allá de todo lo horroroso y humillante que han tenido y tienen que atravesar. Bueno, que es un poco esto, ¿no? El centro clandestino de detención hoy es un espacio de memoria donde, digo, hay diversidad, o hubo diversidad de eventos culturales que nos reunieron para celebrar y para compartir, ¿no? Como resignificar. Bueno, veamos ahí cómo podemos seguir para adelante desde este lugar, que algo así como la alegría insurgente, ¿no? Tomándolo de Susi, que en vez de resistencia, insurgencia. Hasta el próximo podcast. Adiós.